Tú eres mi Señor, no tengo temor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Y Jesucristo, al que vive y reina, te confesaré con mis labios declararé que tú eres Señor. Y mi ser ante tu majestad. Y Jesucristo, así es Señor, te confesaré con mis labios declararé que tú eres Señor. Es el que vive y reina, porque Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. Es el Rey de Reyes, el que está aquí con nosotros, acompañándonos en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén, en el nombre de Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Aleluya. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin manchas, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante tu autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Gracias, Dios. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin manchas, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante tu autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Dios. A lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad
confiesen que Jesús es el Señor. Hoy vamos a dar comienzo a la palabra del día de hoy, pero vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Nuevamente, Padre, yo te pido, Dios, que este tiempo, Señor, seas tú, Señor, quien hable a través de la Escritura. Seas tú, Señor, quien abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, Dios, para poder comprender, Dios, el mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde, Padre Celestial. No me queda duda, Dios, porque sé que toda tu palabra es bendición, Señor. No me queda ni la menor duda, Dios, que es para bendición de nuestras vidas, Dios. Así que haznos sensibles, Dios, y que tu nombre sea exaltado sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada, iglesia, comenzamos el capítulo 4, no sé si lo recuerdes, de la carta a los Gálatas, de nuestro estudio verso a verso, donde Pablo les hacía ver a ellos que ya no eran, ¿qué? Esclavos, que ya no eran esclavos, sino ¿qué? Sino hijos. Y si hijos, eran también herederos justamente por medio de Jesucristo. Y recordando un poco los últimos dos textos que vimos en Gálatas 4, versículo del 6 al 7, ahí nos quedamos. Les voy a leer para recordar, y dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El versículo 7 dice algo muy interesante. Dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, me llama mucho la atención en el versículo 7 la forma en que cambia el tiempo verbal. Viene siendo un tiempo como hablando en el pasado, pero luego dice versículo 7, velo ahí, si lo tienes, y si no lo ponemos en la pantalla, ponlo por favor, Gálatas 4:7, quiero que lo veas tú, y dice ahí: así que ya no eres. No dice así que ya no somos, dice ya no eres esclavo, está hablando en presente, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermano, esto me hace entender que es como si Dios nos estuviera hablando en este preciso momento. Eso quiere decir que esto es aplicable a nuestras vidas. Ya no somos, ya no eres esclavo, dice el Señor, sino hijo. Hermanos, los que hemos creído y hemos sido liberados y justificados para salvación por medio de la fe, escúchame lo que te voy a decir: ya no somos esclavos, sino somos hijos. Ya no somos esclavos de la ley, ¿sí?, ni de los rudimientos, dice la palabra, de este mundo. Hemos dejado de seguir tanto las enseñanzas, hemos dejado de seguir tanto las prácticas de este mundo para seguir las enseñanzas y las prácticas de Jesucristo. Amén. Hermano, eso debiera ser, por lo menos, te lo voy a decir, el deber ser. Los que hemos creído debiéramos estar viviendo ya únicamente en las prácticas y en las enseñanzas de Cristo. Hemos sido liberados del yugo de esclavitud del pecado, no de la ley, porque nosotros no estábamos sujetos a la ley, pero hemos sido liberados. Bueno, antes de Cristo pudiéramos decirlo, pero hoy estamos sujetos al pecado. Hoy hemos sido liberados y somos herederos, dice la palabra, justamente y juntamente con Cristo. Amén. Iglesia, pues en el versículo 8 del capítulo 4 de la carta a los Gálatas, que es donde vamos a continuar y es donde vamos a empezar la enseñanza del día de hoy. ¿Sí, hermanos? Pablo nos demuestra y continúa exhortando a los Gálatas. ¿Por qué? Porque los Gálatas eran hermanos en la fe, a los cuales Pablo amaba mucho, a los cuales Pablo amaba. Hermano, nosotros tenemos que amarnos porque somos hermanos en la fe. Y ¿sabes algo? Los Gálatas, como ya lo sabemos de sobra, estaban siendo confundidos, estaban siendo seducidos, estaban siendo atraídos por unos judíos, yo le puse ahí extremos, ¿verdad?, llamados judaizantes. Y Pablo, nuestro amado apóstol, va a recordarles quiénes eran ellos, es decir, a los Gálatas, antes de estar en Cristo. Y esto lo hace no con la intención de exhibirlos,
Lo hace con el deseo de que entiendan, escucha bien iglesia, quiénes son ahora por medio de la obra que Jesucristo había hecho en sus vidas. Es como recordarles, hermanos, de dónde los sacó Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en el versículo 15, no lo busques, nada más te lo menciono. Pablo los cuestiona con una pregunta que veremos más adelante y les dice: ¿dónde pues está el gozo que experimentabais? De hecho, ese es el título de esta enseñanza. Les dice Pablo: ¿dónde está esa alegría que sentían aquella vez cuando yo les prediqué y les enseñé el evangelio por primera vez y ustedes se convirtieron a Cristo? Hermano, abre tu Biblia pues en Gálatas capítulo 4, versículos del 8 al 20. Y vamos a ver, primeramente vamos a leer hasta el versículo 11, pero vamos a ver hoy hasta el versículo 20. Y yo te voy a pedir un favor, que tú me sigas con atención en la lectura. Gálatas 4, versículo 8, que dice lo siguiente: ciertamente, dice, en otro tiempo, esto es muy importante, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pablo le está hablando a los Gálatas y le está diciendo esto, versículo 9: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Esto es las tradiciones del judaísmo. Me temo, dice, de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Wow. Hermanos, en el versículo 8, Pablo lleva a los Gálatas a reflexionar sobre la condición en la cual ellos se encontraban antes de ¿qué? De convertirse al evangelio. Y les dice: servían a los que no ¿qué? Eran dioses, dice la palabra, por naturaleza. Pero hermanos, en este texto, en el versículo 8, dice: en otro tiempo no conociendo a Dios. Esto pudiera ser una justificante de los Gálatas ante Pablo. No conocíamos a Dios. Pero parece que Pablo va a derribar ese argumento con toda inteligencia y sabiduría y les dice: mas ahora que conocen a Dios, y luego corrige, él mismo se corrige. Bueno, más bien que Dios los ha conocido. Pablo les está trayendo el pasado al presente y les dice: ustedes adoraban a figuras, ustedes adoraban a imágenes hechas por manos de los hombres, que por mucho que artesanaran, que por mucho que adornaran, que por mucho que fueran de plata, que por mucho que fueran de oro, eran figuras que no eran dioses, que no tenían poder, eran inertes. Eso es lo que hacían antes los israelitas o el pueblo de Dios, adorar otras imágenes. Y los confronta en el versículo 9, velo por favor ahí en tu Biblia, y les dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien dice, y Pablo mismo te decía, se corrige, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis, les dice de nuevo, a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice Pablo: quieren volver a ser esclavos ahora de otras cosas. Ustedes eran esclavos de los ídolos, porque eso es lo que hacía enojar a Dios muchas veces. Levantaban ídolos y les dice: ahora ustedes quieren volver a ser esclavos y servir a dioses falsos. Habían sido paganos adorando a ídolos de madera, esto es los Gálatas. Habían sido paganos adorando a dioses de piedra que por naturaleza no eran dioses. Dice Pablo: mas ahora que Dios los ha conocido, es decir, que ustedes tienen conocimiento de Él, ¿cómo es que quieren retroceder? Dice, ¿cómo es que quieren convertirse otra vez en esclavos de los débiles, dice, y pobres rudimientos de la ley judaica que quiere esclavizarlos? Esa que les están presentando los judaizantes. Hermano, si tú fueras esclavo y un día tú eres libre de la esclavitud, ¿te gustaría regresar a ser esclavo? Hermano, no.
Cualquiera de nosotros que tengamos un cabal juicio diríamos, no quiero volver a ser esclavo. Y vemos a Pablo decirle a los Gálatas, eran esclavos de los ídolos anteriormente, pero Cristo vino y los hizo libres. Amén. Y ahora es que quieren nuevamente, dice Pablo, ser esclavos, pero de las cosas relacionadas. Quieren ser esclavos de las cosas que conectan a la ley, como lo era la circuncisión, que ahora era lo que estaban promoviendo los judaizantes. Dice, antes eran paganos adorando a ídolos, esclavos de lo que adoraban, dioses que no tenían vida. Y ahora resulta que siendo libres por Cristo, quieren ser esclavos de la ley judaica. Hermanos, eso era ilógico. Quieren ser esclavos de los rituales, de las festividades judías, e incluso, hermanos, los judaizantes querían esclavizarlos a través de la ley, diciéndoles que había que seguir los ritos y diciéndoles que había que seguir las reglas dietéticas. Tenían que comer nada más esto. No puedes comer de esto. Y les dice Pablo, ¿quieren regresar a ser esclavos? Ahora resulta que quieren pasar de una esclavitud pagana, idólatra, a una esclavitud, hermano, religiosa, judaica, de la ley, de ser justificados por las obras. Hermanos, Pablo ha venido diciendo durante esta carta, pues nada de eso salva. Amén. Yo espero que no se te olvide esto, porque las obras, dice Pablo, no salvan. Él dice, Pablo, nada de esto enriquece y te da herencia, porque esto no te hace hijo de Dios. Dice Pablo, lo que te salva es la gracia de Dios por medio de la fe. Y lo que te da herencia, dice Pablo, o el Señor a través de Pablo, lo que te hace hijo es la adopción por medio de Cristo Jesús. Cosas que Pablo, iglesia, ya les había enseñado a los Gálatas, pero ellos estaban desviando. Hermanos, la ley en su tiempo era hermosa. Sí, hermano, porque esto vino a traer orden. La ley en su tiempo era hermosa, simple y sencillamente porque la dictó Dios. Y todo lo que Dios hace es bueno. La ley sirvió, como lo vimos en enseñanzas pasadas en esta misma carta, como tutora para guiarnos a Cristo, para acercarnos a Cristo. Pero la venida de Cristo, la simiente, como ya lo sabemos de sobra, hermanos, hizo que la ley se convirtiera, escucha bien, en una piedra de tropiezo para los Gálatas. Los estaba haciendo tropezar porque estaban abrazando ese evangelio que estaban compartiendo los judaizantes. Hermanos, de hecho, yo quiero decirte algo. Todos, absolutamente todos nosotros seguimos a otros dioses, escúchalo, cuando nosotros no seguimos al Dios verdadero. Sí, hermano. Todos seguimos a otros dioses cuando nuestra prioridad no es Cristo. Y tú te preguntas, yo no tengo ídolos en mi casa. Hermanos, todos seguimos a otros dioses cuando no conocemos a Cristo, como les dice Pablo a los Gálatas, pero eso era en otro tiempo. Dice, cuando no conocían a Cristo, ustedes servían a dioses que eran falsos. Hermano, todos seguimos a otros dioses y hacemos de nuestro trabajo dioses. No necesariamente es esa imagen que tú tienes en tu casa, hecha de piedra, sean elefantes, sean ranas, sea lo que sea San Judas volteado de cabeza. Hermanos, todos seguimos otros dioses porque hacemos de nuestro trabajo un Dios. Hacemos de nuestras casas un Dios. Hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho de nuestros hijos un Dios? Hermanos, ¿cuántos no hemos hecho nosotros de nuestras cosas y posesiones materiales un Dios? E incluso, iglesia, escúchame esto, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios y hacemos nuestra voluntad, hacemos de nosotros mismos, escúchalo, un Dios. Cuando tú le das más tiempo a ti mismo que a Dios, tú estás haciendo de ti mismo un Dios. Hermano, ¿tú te acuerdas cuando estabas sin Cristo? ¿Sí o no? Sí.
dándole gusto a ti mismo, dándote gusto a los placeres y deleites de tu carne y terrenalmente hablando, sirviendo a tu propio yo. Te servías a ti, hermano, pues eso es lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas en el versículo 8. Ciertamente les está recordando, en otro tiempo, dice Pablo, no conociendo a Dios, servíais, dice, a los que por naturaleza no son dioses. Pero ¿sabes algo? Aunque esto pareciera una justificante, les dice Pablo, pero ahora Pablo está trayendo a memoria el pasado de los hermanos para hacerles ver y entrar en razón, partiendo de lo que antes eran en Cristo Jesús. Hermano, esto es glorioso. ¿Qué sabiduría puede haber en un hombre como Pablo? Era porque Pablo estaba realmente relacionado con Dios. Y él está, la carta a los Gálatas, te lo dije al principio de esta carta para que lo recuerdes, él está defendiendo el Evangelio. Él está defendiendo el Evangelio de Cristo porque había quienes se habían infiltrado en la iglesia, que eran los judaizantes, y estaban, hermanos, ¿cómo se dice, hermano? Tergiversando el Evangelio. Estaban cambiando el Evangelio. Pablo está defendiendo. Hoy se le ocurre a Pablo y dice, tengo que traer a memoria. Antes no conocían a Cristo, como diciendo, pero ahora le conocen y saben perfectamente que la salvación, les dice, no es por obras. Hermanos, pues esto es justamente en lo que nosotros tenemos que reflexionar y entrar en razón en estos tiempos. Que si hemos nacido de nuevo, iglesia, si somos nuevas criaturas y hemos recibido el espíritu de adopción, iglesia, ahora conocemos a Dios, y hoy, iglesia, no deberíamos de ser los mismos. Hoy deberíamos estar firmes en la fe. Los Gálatas estaban flaqueando en su fe, aceptando y abrazando y prestando oídos a un evangelio que no era el que les había predicado Pablo. Hermanos, si tú y yo hemos nacido de nuevo, debemos de estar firmes en el evangelio que Dios nos ha revelado. Hermano, mucho menos deberíamos volver, dice Pablo, a estar sujetos, escucha esto, a los débiles y pobres rudimientos que los esclavizaban. Hermano, esto es que nuestra antigua manera de vivir, hermanos, era la que nos esclavizaba, así como estaba pasando con los hermanos en las iglesias de Galacia. Y no es la primera vez que Pablo, el apóstol, utilizaba, y yo le puse esto, no sé si bien o mal, esta estrategia con los hermanos para recordarles el pasado, el cual y donde cual los había sacado Dios. Y le da una instrucción a un hombre llamado Tito. No es esta carta a los Gálatas, pero quiero mostrarles este ejemplo. Y le dice a Tito, recuérdales. Hermanos, a veces necesitamos recordar de dónde nos sacó Dios. Eso es lo que está haciendo Pablo con los Gálatas después de todos los ejemplos que les ha puesto a Abraham, el padre de la fe. Y ahora le está diciendo, bueno, ¿qué puedo seguir haciendo para defender el evangelio? Les voy a recordar de dónde nos sacó Dios. Hermano, abre tu Biblia en Tito capítulo 3, versículo del 1 al 5, por favor. Tito 3 del 1 al 5. Esta misma estrategia utilizada por Pablo, y es una recomendación que le da a Tito. Tito capítulo 3, versículo del 1 al 5. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Y dice el texto, y mira cómo empieza. Le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Y uno pudiera pensar, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Ahorita vas a ver qué tiene que ver. A mí me gusta darte el texto, vamos a ver el texto más adelante, 3, pero quiero ver su contexto. Y dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Y luego les dice, recuérdales que obedezcan. No está la palabra recuérdales, nada más está al principio, pero eso es lo que está diciendo el texto. Recuérdales que obedezcan, número 2. Número 3, recuérdales que estén dispuestos a toda buena obra. Número 4, recuérdales que a nadie difamen. Número 5, recuérdales que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Versículo 3, y es el texto que yo quiero que tú veas. Dice, porque nosotros
también éramos, dice, en otro tiempo, misma frase que utiliza con los Gálatas, en otro tiempo cuando no conocían a Dios. Es lo mismo que está diciéndole Pablo a Tito. Recuérdales esto. Recuérdales porque en otro tiempo, dice, también nosotros éramos ¿qué? Insensatos. Éramos ¿qué? Rebeldes. Hermanos, ¿cuántos nos identificamos con esta palabra? Éramos extraviados, esto es, estábamos perdidos en nuestros deleites y placeres. Éramos esclavos de las concupiscencias, éramos permisivos con lo que hacíamos, dice, y deleites diversos, viviendo en la malicia, qué tremendo, y envidia, aborrecibles, dice, wow. O sea, nos aborrecían, éramos dignos de que nos aborrecieran, es esto, dice, y aborreciéndonos unos a otros. Hermano, necesitamos recordar de dónde nos sacó Dios. Es lo que le está diciendo Pablo a los Gálatas y nos dice a nosotros también. Wow. Justamente cuando estaba estudiando este texto, el Señor me llevó al Salmo 95 y empecé a preparar una enseñanza del Salmo 95 que espero en unos 15 días, 3 semanas dártela acerca de esto. Hermano, tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios para saber cómo es que tenemos que llegar a la iglesia de Cristo, a adorarle y alabarle. ¿Cuál es la actitud de reverencia que tenemos que mostrar al Dios Todopoderoso que nos dio una nueva naturaleza en Cristo Jesús? Yo no sé si tú me estás entendiendo, hermano, pero es necesario. Y yo me doy cuenta cuando estamos de esa manera. Hermano, el Salmo 95 dice, venid y aclamemos a la roca de nuestra salvación. Y yo decía, Señor, a veces venimos con una apatía a adorarte, hermano. Esta debería de ser una celebración. Esta debería de ser una reunión de gozo, de alegría, saber que podemos llegar. Bueno, pues eso es lo que está haciendo Pablo, versículo 4 mismo, Tito 3, versículo 4. Todavía no termina, después de decir éramos iguales, estábamos completamente perdidos, pero dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, esto es la simiente, nos salvó. Y mira lo que dice aquí, hermano, lo mismo que vemos en Gálatas, nos salvó no por obras de justicia. ¿Tú por qué crees que dice lo mismo? Para que nos quede firme. Amén, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible que una carta a los Gálatas y luego a Tito diga lo mismo? Están pasando lo mismo. ¿Por qué está pasando lo mismo? Bueno, pero ¿por qué? Hermano, porque el mismo apóstol, los apóstoles, el evangelio de los apóstoles era este. Por eso se relaciona toda la Biblia, hermano. El mismo apóstol Pablo le está diciendo ahora a Tito y le dice lo mismo, hermano. Este texto tiene un título. Y mira, el título el título es, si tú lo ves ahí, justificados por gracia. Está hablando de lo mismo que Pablo le había hablado a los Gálatas. Hermano, cuando se manifestó la bondad de Dios, dice el versículo 4, nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esto es, no por méritos propios. No por nuestras buenas obras es que vamos a ser salvos, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Esto es la sangre de Cristo que nos lavó y porque volvimos a nacer, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que ha sido puesto en nosotros. Ahora somos herederos. Ahora somos hijos de Dios por medio de Cristo. Hermanos, Pablo le enseña a Tito que muchas veces es necesario, y nos enseña de pasada a nosotros, traer el pasado al presente para recordar lo que éramos antes de Cristo. Amén, iglesia. Pablo le enseña a Tito que el recordar lo que éramos, como dice, insensatos, aborrecibles, nos ayuda a reconocer, hermanos, y entender lo que ahora somos en Cristo Jesús. Algo que muchas veces no alcanzamos a tener claro en nuestras vidas. ¿Y qué somos ahora, iglesia? Hermano, lo vimos la semana pasada. Somos hijos de Dios, herederos juntamente con ¿quién? Con Cristo. Eso es lo que somos, hermanos. Herederos legítimos de Dios, porque fuimos adoptados por la fe y no por las obras. Hermano, yo quiero decirte algo. Date cuenta y démonos cuenta, hermanos, que estamos viviendo en lo inmerecido.
Estamos viviendo lo inmerecido. Esa es la gracia de Dios. Algo que no nos costó, algo que no nos ganamos por méritos propios, sino se nos regaló. Hermanos, gloria a Dios. Alguien glorifique a Dios. Aleluya. Mi hermano, ¿ves cómo te digo? No alcanzamos a comprender el regalo inmerecido que Dios nos dio de este día, podernos levantar de la cama. ¿Alguien tiene algún familiar enfermo en su casa? Levante su mano. ¿Sabes cuánto daría ese familiar por estar en pie? Hermano, por favor, démonos cuenta. Esa es la palabra de Dios. Qué tremendo que nos confronta, pero nos hace ver nuestra realidad. Hermano, y si esto no nos lleva a reflexionar, no va a haber nada que nos lleve a reflexionar, no va a haber nada que nos haga ser agradecidos con Dios. Es un privilegio poder estar aquí. Yo le doy gracias a Dios de poder estar aquí. Yo te lo dije hace unas semanas también: Señor, gracias porque no me has enfermado, y cuando me he sentido mal rápidamente me he medicado y tú me has sostenido para poder estar predicando la palabra de Dios, que es la cosa que más amo en este mundo. Bueno, primero la alabanza. Gloria a Dios, hermano. Hay cosas que Dios nos da y que te saturan de esa presencia de Dios, y la alabanza para mí es algo que me llena servir a Dios a través de eso. Pero la palabra de Dios se ha vuelto indispensable en mi vida, hermano. Yo te invito, hermano, por favor. Hoy mismo yo, cuando estaba ahorita apostado en la adoración, si tú te das cuenta, rara vez, y yo creo que muy rara vez te he dicho: arrodíllate tú también, porque esto es algo que surge del corazón, hermano. Yo no me arrodillo aquí para que tú veas: oye, el pastor está en la presencia de Dios, levitando y flotando. No, hermano, me arrodillo porque puedo hacerlo, y porque estoy seguro quizás que un día no voy a poder hacerlo. Amén. Hermano, también sé que hay hermanos que no lo pueden hacer. También lo sé. Pero hermano, si tú puedes hacerlo, empieza a practicarlo. Un día vas a desear poder poner tus pies en la rodilla y, sin que nadie te ayude, volverte a levantar. Ayer que estábamos jugando fútbol, los ancianos, ¿sí? Digo por ahí un hermano, pero luego corregí yo: los ancianos de la iglesia, ¿sí? Hermano, yo le daba gracias a Dios. Le daba gracias a Dios porque estábamos como niños jugando fútbol y parecía que traíamos dos piernas izquierdas con guaraches. Yo decía: Dios, gracias. Es un privilegio, hermano. Un privilegio poder todavía estar en pie. Amén, iglesia. Gálatas 4:11. Ve tu Biblia, por favor. Ve tu Biblia. Gálatas 4:11. Qué tremendo es cuando escucho decir a Pablo en este texto. Dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Imagínate, ¿alguna vez en tu trabajo, en alguna situación, has pensado esto y decir: he trabajado tanto y parecía que fue en vano haberlo hecho? Pues Pablo es lo que está diciendo, iglesia. ¿Qué es eso que Pablo está diciendo en estas palabras? Me temo, dice, por ustedes, que quizás todo el arduo trabajo que hice con ustedes, dice, haya sido en vano. Se están yendo por otro lado, hermano. A veces este es el sentir de los pastores. Pablo les dice a los Gálatas: pareciera que todo lo que les he enseñado acerca de Cristo no ha servido de nada. ¿Sabes algo? Este es el sentir de un hombre que, hermano, se ha esforzado, pero no ve los resultados que él espera. Hermanos, a veces así nos sentimos los pastores. Cuando tú has invertido tiempo en las personas, hermano, en los hermanos, y de repente tú no los vuelves a ver, de repente ellos no entienden la palabra de Dios, hermano, a veces así nos sentimos. Y es lo que está diciendo Pablo. Mira, la traducción al lenguaje actual, es el único texto que traigo fuera de la Reina Valera, te lo voy a leer. Dice: me asusta el pensar que de nada haya servido todo lo que he hecho por ustedes. Ahora yo quiero decirte algo. Esto no es Pablo renegando del tiempo y del esfuerzo que ha invertido en ellos, sino más bien es la preocupación que él siente por aquellos que ama, hermano, que son hermanos en la fe y están perdiendo el rumbo, se están desviando, abrazando otro evangelio. Hermanos, esa es la preocupación de un pastor.
Esa es la preocupación de un padre espiritual, hermanos, que sabe que un día, escucha bien lo que te voy a decir, pon atención, que sabe que un día todos vamos a estar delante de la presencia de Dios, iglesia, y que quiere que ninguno se quede. ¿Recuerdas lo que te dije la semana pasada que fue duro? Hoy te lo quiero volver a repetir. Si tus hijos, si tu esposo, si tu esposa no vienen a Cristo, no estarán con nosotros en la eternidad. Hermano, ¿es duro? Sí, sí es muy duro, pero es la verdad. Pues yo quiero agregarte algo, hermano. Si tú abrazas otro evangelio, tampoco estarás en la eternidad. Aunque estés sentado aquí todos los domingos, si abrazas otro evangelio, hermano, no me da temor si mañana vienen menos de los que vinieron hoy. Esta iglesia va a permanecer hasta el día que el Señor quiera. Así de sencillo. Yo no vivo de esta iglesia, y aun si así fuera, esta iglesia va a permanecer hasta el día que el Señor quiera. ¿Sabes algo? Yo no voy a cambiar la predicación de Dios por querer tener lleno este lugar, hermano. Esa es la verdad. Si tus hijos, si tu esposo, si tu esposa no vienen a Cristo, hermano, mi hermana no está en Cristo, mi hermano no está en Cristo, no van a ver la gloria de Dios. Pero mira lo que dice Gálatas 4:12. Abre tu Biblia. Hermanos, si abrazamos otro evangelio, no veremos la gloria de Dios. Dice la palabra, no he querido predicar de esto porque luego le digo, Señor, es que, ¿por qué me hablas así? Pero la palabra es muy clara cuando dice que no estemos en tibieza. Hermano, te tienes que decidir. O sigues a Cristo o no sigues a Cristo. En las buenas y en las malas. Así es. Ese es el evangelio de Cristo, hermanos. Mira lo que dice ahí. Y aquí podemos ver, hermanos, la preocupación, el amor y el corazón genuino de Pablo por la iglesia. Y les dice en el versículo 12: os ruego, hermanos. Hermanos, el rogar no es cualquier cosa. ¿Tú te has peleado alguna vez con tu esposa, con tu esposo, tus hijos contigo, y ahí están rogándote o quieren comprar algo? Papá, es que me compras esto. Papá, yo quiero esto. Ahí estás, mi vida, perdóname, la regué, hermano. Y está uno rogando. Pablo dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice, dice, como vosotros. Y luego dice algo que pudiera desconcertarnos, y dice: ningún agravio me habéis hecho. Hermanos, rogar es más que pedir. Eso sí tienes que tenerlo claro. Es pedir insistentemente, es pedir incesantemente, iglesia. Pablo le está diciendo a los Gálatas: les pido encarecidamente que no sigan esas enseñanzas que están dando los judaizantes. Más bien les dice: mejor háganse como yo. Y uno pudiera pensar: uy, qué soberbios, Pablo. Háganse como yo. Qué presumido es Pablo. No, hermanos. Es que este es un hombre que está en el camino y conoce cuál es el camino. Y les dice: háganse como yo, porque yo sé cuál es el camino. Y no solamente lo sé de palabra, también lo sé porque lo estoy viviendo. Porque, hermanos, siendo judío, imagínense a Pablo en mi lugar, con el debido respeto, yo siendo Pablo, porque siendo judío, diciéndole a los Gálatas: me hice, dice, como ustedes. ¿Qué es esto? Me hice gentil. ¿Lo recuerdan? Dice Pablo, y usted lo debe de recordar, en una enseñanza anterior, lo vimos anteriores, siendo judío de judíos. Porque Pablo nació en el judaísmo, era un judío de cepa. Y dice: lo recuerdan, yo siendo judío de judíos, perseguía, maltrataba y encarcelaba a todos aquellos que no querían obedecer la ley, no querían seguir las tradiciones judías, los metía a la cárcel. Incluso, dice la palabra, consentía que los mataran. Y ahora les dice Pablo a los Gálatas: les ruego que hagáis como yo hice. Yo dejé las tradiciones judías, dice Pablo, siendo judío de judíos. Mis papás eran judíos. Yo nací en el judaísmo, crecí en el judaísmo, y no solo eso, serví en el judaísmo. Háganse como yo, que dejé esas tradiciones. Hermano, yo quiero leerte algo en la Biblia de estudio que dice lo siguiente: Pablo vino a ser, dice, como los gentiles, libre de la ley mosaica, es la ley que conocemos en el Antiguo Testamento, y ahora, refiriéndose a los Gálatas, dice: los anima a ser como él.
libres de la ley, escuchen bien esto por favor, esto es clave, libres de la ley en tanto se entienda a la ley como un instrumento o medio para ser salvos o justificados. A ver si me entendí bien, hermanos. Hermano, entonces como ya no estamos bajo la ley, entonces ya no tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas porque eso está en la ley. Y el Señor nos dice, no, sí tienes que amarlo porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Pero no eres salvo por eso. Hasta eso. Pastor, entonces ya puedo matar a alguien porque la ley dice, y como no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, la ley dice que no matemos. Entonces ya puedo matar a alguien. ¿Tú qué piensas? No, hermano. Por eso dice aquí Pablo, les dice, mientras y en tanto se entienda la ley como instrumento para salvación o justificación. Él no está quitándole ni restándole valor a la ley. Él está diciendo que para justificación y salvación, ahí sí no cuenta. No está diciendo deja de obedecer la ley. Está diciendo para salvación no te sirve porque no es por obras. Y eso es lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas. Y termina el versículo 12 con lo que te decía. Míralo ahí en tu Biblia. Dice, ningún agravio me habéis hecho. Esto me despertó mucho interés, hermano. Y esto pudiera responder, escucha, porque esta es una parte fundamental de la enseñanza del día de hoy. Esto pudiera responder, hermano, a que algunos creyentes se hubieran sentido ofendidos, se hubieran sentido atacados por la manera en la cual Pablo los estaba confrontando con la verdad. Hermanos, de esos hay muchos en la iglesia. Yo creo que esta iglesia ha sobrepuesto y ha sobrepasado ya ese nivel de entender que el evangelio de Cristo es esto. Que yo no te estoy predicando algo que se me ocurrió. Aquí está la palabra de Dios. Y por eso estudiar verso a verso las escrituras nos lleva a entender el trasfondo de lo que realmente quiere decir la palabra de Dios. Hermano, esto es lo que está haciendo. Y les dice, ningún agravio me habéis hecho. Algunos seguramente se sentían atacados porque, hermano, es que eso de que usted diga que si mi hijo, que si mi esposa, que si mi esposo no vienen a Cristo, no es venir a la iglesia nada más. Eso es parte de... Entonces no estarán en la eternidad. Eso no lo quiero escuchar. Lo reprendo, raca, saco la bazuca y reprendo todo eso, hermano. Ayer sacamos mucho la bazuca en el fútbol, sí, pero otro tipo de bazuca. Lo reprendo, hermano. No, hermano. Quizás muchos pueden sentirse atacados. ¿Sabes por qué estas iglesias, no digo que sea la única, no tienen tantos seguidores? Por esto, hermano. Porque lo que yo quiero oír es que Dios me va a prosperar. Lo que yo quiero oír es que Dios me va a sanar. Lo que yo quiero oír es que mis hijos y todos, aunque no muramos en Cristo, vamos a estar en la gloria de Dios. No, hermanos, la palabra es clara en cuanto a eso. La realidad, dice Pablo, con las palabras que les dice, ningún agravio me habéis hecho, responde y les dice, no responde a un resentimiento que yo pueda tener por ustedes. Y por eso les dice, ningún agravio me habéis hecho. Lo que les estoy diciendo no es porque esté enojado con ustedes. Se los estoy diciendo porque esa es la verdad, hermanos. Ve el versículo 13, por favor. Versículo 13 dice, pues vosotros sabéis, fíjate bien, qué tremenda enseñanza, que a causa de una enfermedad en el del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. ¿Sabes algo? Pablo, aún estando enfermo, hoy yo no quería venir porque me dolía todo. No se crea. Puedo venir aunque venga con la última, pero tengo que llegar a la presencia de mi Padre Celestial. Y bueno, hermano, dice aquí, pues vosotros sabéis que a causa, les dice a los Gálatas, de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. ¿Cómo estando enfermo, Pablo? ¿Cómo puedes hacer estas cosas? Hermanos, Pablo había visitado Galacia, si mal no recuerdo, 2 veces antes de escribirle la carta a los Gálatas, estando encarcelado. Él está escribiendo esta carta estando encarcelado, pero ya los había visitado 2 veces. Y es por eso que les dice lo siguiente: sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que yo vine y les hablé de Cristo y traje el evangelio. Les compartí la palabra de Dios. El que tenga oídos oiga, estando enfermo. Y dice, gracias a esa enfermedad les prediqué la buena nueva, la buena noticia. Hermano, aquí podemos ver la mano de Dios.
algo terrenalmente, algo carnalmente, como lo es una enfermedad física, se convirtió, algo que era malo, se convirtió en algo espiritualmente bueno. El que tenga oídos oiga, hermano. Gracias a esta enfermedad, escucha, tú dices, ¿dónde está la bendición? Gracias a esta enfermedad, Pablo tuvo que pasar tiempo. Pablo tuvo que quedarse tiempo en Galacia, y ahí en ese tiempo compartió el evangelio, hermanos, y de esa palabra surgió una iglesia. Gloria a Dios. Gracias a esa enfermedad. Si Pablo no hubiera estado enfermo, quizás hubiera llegado de entrada y salida. Pero Pablo, gracias a esa enfermedad, compartió todo ese tiempo, hermanos, el evangelio, y surgió la iglesia. Gloria a Dios. Mire el versículo 14. Hermanos, Dios obra de múltiples formas. Muchas de esas no las podemos entender en nuestra vida, hermano, pero también nosotros tenemos que ser sensibles a su voz. Y si el Señor nos ha rescatado de alguna situación adversa, hermano, lo lógico es que tú atiendas ahora el mensaje de Dios y seas cauteloso y no vuelvas a lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermanos, esa es la multiforme gracia de Dios, que tiene muchas formas en las cuales se nos presenta. Yo te lo decía, el hecho de levantarme para mí es una muestra de la multiforme gracia de Dios, que hoy permitió que me levantara y me pusiera en pie. Gloria a Dios, hermanos. Versículo 14 y 15 dice: y no me despreciáis. Mira lo que pasó, porque Pablo se quedó, gracias a eso compartió el evangelio. Pero ¿sabes algo? ¿A quién le gusta alguien enfermo, hombre? Ahora que estábamos con la pandemia, ni queríamos que nadie nos visitara, todos tapados y todos. Imagínate esto. Y mira lo que dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Dice: antes bien me recibiste como un ángel, como a Cristo Jesús. Wow. Oye, ¿cómo me recibieron estando enfermo así? Eso habla muy bien de ustedes. Pero mire el versículo 15. ¿Dónde pues? Hermano, lo que estaba pasando, ¿qué está haciendo Pablo? Trayendo, recordándoles aquella visita a través de una carta que escribió después de años. Esa visita les está recordando: no me rechazaron ni estando enfermo. Entonces dice el versículo 15: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Y les dice: porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. Wow. Hermano, date cuenta del amor que se sentían, tanto Pablo por ellos, que era mayor al parecer por lo que estaba pasando, como aquel amor que le llamamos nosotros primer amor, que sentían los gálatas cuando Pablo les compartió el evangelio. Que no les importó que estuvieran enfermos. Y dice Pablo: los conozco también, que en aquel entonces, cuando yo les prediqué la buena y la sana doctrina desde el principio, ustedes no me rechazaron aún estando enfermo. Hermano, no sabemos qué enfermedad, pero pudiéramos pensar que era una enfermedad de los ojos. ¿Por qué, hermano? Porque decía: hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. O quizás Pablo está hablando metafóricamente. No lo sabemos, ¿qué importa? Lo que sí te puedo decir es que la enfermedad de Pablo era algo visible. Porque le dice: no me rechazaron a pesar de cómo llegué y cómo estaba delante de ustedes, hermanos. Vemos a Pablo como diciendo: ¿dónde pues está ese espíritu de alegría y de gratitud que sentían aquella vez cuando los visité y les prediqué el evangelio? Porque estoy seguro que ustedes se hubieran sacado sus propios ojos para dármelo, de haber sido posible. Amén, hermano. Mi condición los tentaba a no aceptarme, a rechazarme, pero ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Está trayendo al presente el pasado. Hermano, muchas veces necesitamos traer el pasado al presente de nuestras vidas, pero para esto.
No para que estemos flagelándonos y es que yo debí. Hermano, hoy tenemos una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Cuando nos estamos flagelando por lo que hicimos, eso quiere decir que no hemos entendido y hemos recibido la gracia de Dios en nuestras vidas. Hermano, el pasado debe servir para recordar el presente. Ahora dónde estamos, de dónde nos sacó Dios y quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Somos hijos y herederos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo me deleito en eso. Gloria a Dios. Hermano, ¿dónde está esa satisfacción, esa plenitud que vivían después de haber recibido el Evangelio? De manera que aún estando enfermo no me rechazaron. Al contrario, dice Pablo, me recibieron como un ángel. ¿Qué digo como un ángel? Dice Pablo, me recibieron como a Cristo mismo. Imagínate eso. Corazones abiertos, corazones receptivos a la palabra de Dios, poderosa palabra de Dios, haciendo la obra en la vida de las personas. Hermanos, me es imposible preguntarles a ustedes hoy en día, ¿dónde está esa satisfacción que nos dio el recibir a Cristo? ¿Dónde está, hermano? Porque muchas veces, y me incluyo, no es notoria en nuestras vidas. Pastor, es que yo lo hago en lo oscurito y en lo escondidito y yo adoro a Dios. Hermano, déjame decirte que la enseñanza, y te la traigo porque es algo que traigo fresco, porque Dios me empezó a hablar. La enseñanza en el Salmo 95 dice que alabemos y adoremos a Dios y aclamemos con cánticos. Aleluya. Hermano, yo no entiendo un cántico así. Hermano, es algo audible. Es que soy desafinado, pastor. Hermano, es que cuando el canto realmente es para Dios, eso pasa a segundo término. Pero bueno, no me adelanto, hermano, imagínese. Entre más le rasca uno la escritura, hermano, más se apasiona. Entre más le rasgas, más ven las quitadas de tus ojos y empiezas a ver con claridad, hermano, de manera que, hermano, empieza a fluir el Espíritu de Dios en ti y empiezas a ver como una autopista que va hacia el Señor. Pero, hermano, tenemos que comprometernos en Dios. ¿Dónde está la satisfacción que nos dio cuando recibimos por primera vez a Cristo? Dime tú si no fue diferente. Y Pablo trae a memoria esto. Recuerden, ¿dónde quedó cuando ustedes me recibieron de esta manera? Cuando yo les prediqué el Evangelio, iglesia, ¿dónde quedó ese primer amor en nuestras vidas? ¿Dónde quedó la pasión, hermanos, de seguirle y servirle? ¿Dónde quedó el compromiso? ¿Dónde quedó nuestro primer amor? ¿Qué hicimos con él? Yo creo que es algo que todos tenemos que preguntarnos, hermanos. Y no es para mí, hermanos. Es porque tengo el mismo sentir de Pablo. Que ninguno nos perdamos. Que todos podamos estar juntos en el reino de los cielos. Y estas, hermanos, son solo algunas preguntas que tenemos que hacernos en la vida constantemente para recordar, iglesia, de dónde ¿qué? Nos sacó Dios. De dónde y cómo nos rescató Dios, hermanos. Para regresar, hermanos, a las cosas que nos esclavizaban de este mundo. No. Esto nos lo está diciendo justamente Pablo y Dios a través de esta carta, para que no regresemos a las cosas del mundo, para que no regresemos a nuestra antigua manera de vivir, a ser esclavos del pecado. Ahora, hermano, ve el versículo 16 y esto va a complementar lo que te decía. Quizás algunos hermanos se habían sentido ofendidos por lo que Pablo les estaba diciendo. ¡Ay, qué duro es Pablo! Y mira lo que dice el versículo 16. ¿Acaso será, dice, que me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? ¡Wow! ¿Acaso se les terminó el gozo porque yo les he hablado la verdad? Iglesia, yo quiero decirte algo. Cuando la fuente de tu gozo es Jesucristo y su Evangelio, iglesia, las demás cosas no son ni necesarias ni indispensables para que tú estés feliz.
Puedes privarte de todas ellas, pero tu gozo continúa intacto. Puedes enfermar, hermano. Puedes perderlo todo como le sucedió a Job, pero cuando tu fuente es Cristo, hermano, tu gozo permanece intacto. Mira, yo no sé si tú lo has experimentado alguna vez. Yo no te voy a decir que siempre estoy muy firme y siempre estoy gozoso, hermano, pero tenemos que esforzarnos, iglesia. Cuando el dinero te quita el gozo, ¿sabes algo? Esa es tu fuente de gozo. Cuando la enfermedad te quita el gozo, es porque esa fuente, ese es tu gozo. Pero cuando tu fuente de gozo, hermanos, es Jesucristo, entonces tú siempre permaneces en gozo. Aún en la dificultad, aún en la tribulación. Hermano, qué inteligente es usted. No, hermano, eso nos enseña la palabra de Dios. No es algo que yo me inventé. Ese es el verdadero evangelio de Cristo. Iglesia, yo te pregunto, y se me hace indispensable preguntarte. A lo mejor algunos se han ido de la iglesia por esto. ¿Será que yo me he hecho sus enemigos por decirles la verdad? Wow, yo me identificaba con Pablo y le decía: Señor, ahora te entiendo. Ahora sé por qué me das estas enseñanzas. Ya sé. Le dije: ¿sabes por qué? Porque predico el mismo evangelio que predica Pablo. Ay, hermano, que se pone al nivel de... No, hermano, es el evangelio de Cristo, el mismo evangelio de Cristo. Y yo no me he inventado nada, no tengo tanta capacidad, ni tanta sabiduría, ni tantos estudios. No, hermano. Por eso cuando dicen: es que, hermano, vamos a estudiar en el centro teológico de la Biblia y todo. Gloria a Dios, qué bueno los que lo hacen. Yo te digo algo: cuando la palabra de Dios está ahí, yo no necesito estudiar teología de nada. Yo necesité abrir mi corazón al evangelio de verdad y decir: ¿por qué te quiero servir, Dios? Te quiero servir porque quiero hacerme rico y tener un avión y tener una mega iglesia. No. Yo le dije: Señor, yo te quiero servir porque no sé qué has puesto en mí, que es el anhelo cuando yo no quería compartir el evangelio. Lo mío era la alabanza. Yo se lo decía así. Una vez me cuestionó una persona de otra iglesia y me dijo: es que tú no querías predicar. ¿Y por qué ahora? Como diciéndome: ahora resulta que si quieres ser pastor. Y yo le dije: es que usted no lo va a entender. ¿Cómo que no lo voy a entender? Casi diciendo: pues si no soy tonta. Y le dije: no lo va a entender porque ni yo mismo lo puedo entender. ¿A qué loco, le dije, se le ocurre meterse en un problema como este? No, hermano. Yo he descubierto algo y no me arrepiento: que el pastorado definitivamente tiene que ser un llamado de Dios. Hermanos, si no, ahorita nos estaríamos cortando las venas. Más porque yo también quiero traer un Camaro, pero no me alcanza. Hermano, ¿será que yo me he hecho su enemigo por decirles la verdad? Dice el teólogo de nacimiento holandés, un comentarista bíblico que me gusta leer, que se llama William Hendriksen. Lo que Pablo, se lo voy a leer, le quiere decir a los Gálatas a través de esta pregunta es lo siguiente: que él ha demostrado ser su verdadero amigo. Porque la marca de un verdadero amigo, escúchalo bien, iglesia, es que siempre dice la verdad a los que ama, aun cuando ésta sea dolorosa. Amén. Yo no sé si lo entendiste. Pablo está arriesgando su relación. Pablo está arriesgando su amistad con tal, hermanos, de que ellos regresen a la verdad, los Gálatas. Que sus hermanos regresen a la verdad. Y hermanos, eso es lo que día a día hacen los pastores que predican la sana doctrina. Arriesgar tu relación, arriesgar tu amistad, arriesgar que el hermano se vaya, arriesgar que el hermano te enjuicie. Arriesgarnos, hermanos, a ser cuestionados, arriesgarnos a ser traicionados con tal de que las ovejas conozcan la verdad. Eso hacen los que verdaderamente aman a Dios y aman la iglesia de Cristo. Aleluya. Amén. Hermanos, si el predicarte la verdad pone en riesgo, escucha esto, y esto es para todos nosotros, con los hermanos,
Si hermanos, el predicar la verdad pone en riesgo tu relación con un hermano de carne para empezar, con un hermano de sangre para continuar, o con un hermano en la fe, hermanos, creemos que habrá valido la pena. Si tú le predicas la verdad y el hermano se enoja, habrá valido la pena aunque te deje de hablar y aunque se vaya de la iglesia, habrá valido la pena. Y Pablo le hace ver eso, hermanos, a los gálatas, que los judaizantes, su interés no es que sienten amor por ellos como lo siente él. Los judaizantes, hermanos, sentían celos de Pablo, pero alguien que siente celos, porque hermanos, hay celos buenos y malos, ya lo descubrí a través de estos textos, hay celos buenos y malos. Y ahorita lo vamos a ver, ve el versículo 17 y el 18. Y dice Pablo acerca de los judaizantes, les dice, tienen celos por vosotros, pero dice, no para bien. Esto me enseña que hay celos buenos. Dice, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros ahora tengáis celos por ellos. Y mira lo que dice en el 18 Pablo, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. O sea, hay un celo que sí debemos de tener, pero dice, en lo bueno. Tenemos que sentir celos de lo bueno, hermanos. Y dice, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Dice Pablo, el interés de los judaizantes es apartarlos y alejarlos de mí, porque yo les predico la verdad del evangelio, pero ellos sienten celos, porque ustedes están conmigo y quieren ganarlos para su causa. Y dice Pablo que bueno sería que sintieran celos de las cosas buenas, en lugar de estarles llenando la cabeza y enseñando y seduciéndolos con mentiras. Casi vio a Pablo diciendo, eso no es honorable. Y esa es una verdad. Cuando tú quieres ganar algo y lo haces a través de mentiras o pisoteando a los demás, esos no son celos buenos. Si vas a sentir celos por algo, por alguien, que sea por las cosas que hacen bien, que sea porque quieres ser igual a esa persona en las cosas que hace bien. Pues eso era lo que les está diciendo Pablo a los gálatas. Ellos nomás quieren ganarlos para su causa, no les importa realmente. Porque si les importara, como lo dijo William Hendrickson, este comentarista, les dirían la verdad, porque ese es el que es un verdadero amigo. Aquel que te dice la verdad, aunque muchas veces esa verdad duela. Hermanos, vamos al final, versículo 19 y 20. Hijitos míos, dice, por quien vuelvo a sufrir, mire lo que dice, dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar, wow, subraya esto, cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermanos, en simples y sencillas palabras, Pablo expresa su sentir de una manera como lo sabe hacer Pablo nada más, amorosamente. Al referirse a ellos como ¿qué? Como hijitos. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque literalmente Pablo había engendrado, espiritualmente hablando, esta iglesia en Galicia. Él había engendrado, él la formó con su predicación aquella primera vez, cuando ellos estaban gozosos, de la cual habló y trajo al presente. Y comparte su sentimiento de fascinación, hermanos, de los gálatas por las falsas enseñanzas. Lo compara, con los dolores que sufre una mujer al dar a luz. Algo que los hombres nunca sabremos, hermano, pero lo compara con eso. Realmente Pablo podemos verlo entristecido por la situación que estaba pasando, y le duele, incluso escúchalo, teniendo la razón, le duele hablarles de esa manera, que les dice, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de ¿qué? De tono. De la ¿a cuál? Un tono más calmado. ¿Arre? Bueno, dependiendo quién vaya a cantar, ¿verdad? ¿Sí? Quiere cambiar de tono. Es decir, no ser tan duro. Pero dice, pero estoy perplejo y estoy sorprendido. Hermanos, la próxima semana, la que viene, vamos a darle continuidad a este estudio. Y a mí me deja intrigado por lo que dice al final, pero estoy perplejo, estoy sorprendido. Estoy sorprendido de lo que está pasando. Gálatas 1:6 no recuerda, y es el centro de esta carta justamente, de cómo estaba él. ¿Qué dice la escritura?
la palabra esta? Maravillado. Gracias, hermano. Estoy maravillado, dice, de cómo ahora estaban abrazando y creyendo las enseñanzas. Lo mismo que dice aquí. Pero estoy perplejo, como boquiabierto, estoy sorprendido por lo que estoy viendo. Hermano, yo termino. Pablo amaba tanto a Dios y a la iglesia que aunque le dolía el tono en el cual les hablaba, tenía que decirles la verdad porque los amaba. Aunque lo consideraran su enemigo, sí, aunque lo consideraran su enemigo. Amada iglesia, yo tengo que decirte algo. Muchas veces quisiera cambiar de tono, iglesia. Me identifiqué con Pablo. Muchas veces quisiera cambiar de tono, pero ¿saben algo? Amo a Dios primero y los amo a ustedes también. Y si por predicarles la verdad alguno de ustedes llega a sentirse ofendido o me siente como su enemigo y se quiere ir de la iglesia, entonces le diría a Dios, habrá valido la pena el riesgo. Sí, hermano. Cuando se predica la verdad, vale la pena el riesgo. ¿Vale la pena? Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración.